Bueno, y a partir de allí todas las repercusiones en Estados Unidos y acá en la Argentina, sobre todo de estos dichos. Pero decíamos, un escenario completamente agitado de cara a, entre otras cosas, la elección del próximo domingo, los interrogantes de qué va a pasar del domingo en adelante, ¿no? Con bueno, economía. vamos a sumarlo a Alfredo Blanco, economista, a quien agradecemos. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo Cruz? Buenas noches. Bien, estos vaivenes, sobre todo el tipo de cambio, ¿van a tender a estabilizarse una vez que pasen las elecciones, más allá del resultado, o va a depender del resultado? Bueno, en realidad la situación del tipo de cambio, al margen de que estamos a 4 días, digamos, cuatro jornadas hábiles para el mercado cambiario, pero esto es una situación que Argentina viene arrastrando por una dificultad objetiva del programa económico. Es decir, el gobierno tomó una situación sumamente delicada cuando asumió Milei, tuvo que recurrir al Fondo Monetario, después tuvo que hacer un blanqueo, después tuvo que, diseñar una estrategia para que las exportadoras le liquidaran dólares anticipadamente. ¿Qué es lo que muestra todo eso? Bueno, que el programa tiene un problema allí de inconsistencia que no le permite acumular reservas internacionales. Entonces tuvo que pedir un waiver al fondo y bueno, y finalmente tuvo que recurrir como una especie de auxilio de ultísima instancia, que es el Tesoro de los Estados Unidos, y hacer uso de los recursos que tiene del Fondo de Estabilización Cambiaria el Tesoro. Entonces, digo, más allá de los discursos optimistas o tranquilizadores de los funcionarios, no pueden tener otro, el tema es que pasado el proceso electoral, es claro que alguna modificación va a tener que haber en la política cambiaria y la política monetaria. Que toda esta volatilidad que hay con el tipo de cambio, que por supuesto está influido por la incertidumbre natural que entraña un proceso electoral. En Argentina, cada vez que hay elecciones, los agentes económicos se tienden a dolarizar su portafolio, pero aquí hay algo más. Aquí, sin lugar a duda, el gobierno lo sabe, obviamente no lo ha explicitado, pero que hay algún problema en el programa que hace que tengamos esta dificultad. Argentina tiene un problema en el sector externo, una gran fragilidad, tiene por delante obligaciones muy importantes, para eso va a servir el swap. Seguramente en enero se activará una parte del swap para atender obligaciones externas, si es que no puede rolear la deuda que vence en enero, pero lo objetivo, lo concreto, es que va a haber que ajustar cuestiones del programa económico, porque hasta ahora, si bien el gobierno puede exhibir ciertos éxitos, por ejemplo, en la reducción de la tasa de inflación, que aunque sigue siendo muy alta, es un gran logro en relación a la situación de la cual veníamos, y ha logrado mantener el superávit fiscal, y todos esos son elementos positivos. Ahora, en el sector externo, Argentina tiene una gran fragilidad y ha tenido que recurrir a eso. Lo que dice el presidente Trump, como decía Gerardo, tiene que ver con las quejas internas que tiene de los farmers, de los productores sojeros y demás, pero también tiene una dosis de realismo, y es que Argentina, desde diciembre de 2023 hasta ahora, ha estado 4 veces por lo menos requiriendo auxilio de alguna naturaleza. Y eso, después de las elecciones, lo van a tener que ajustar. Por supuesto que el resultado electoral incide, seguramente, pero digo, con prescindencia de que el gobierno obtenga un buen resultado o no. Además, discutir qué es un buen resultado en estas elecciones va a llevarnos seguramente todos los lunes. Seguramente. Pero lo concreto, más allá de los discursos, un director del Banco Central, escuchábamos recién con mucha tranquilidad, Furiase hablando, pero una cosa son los discursos y otra cosa son los hechos. Y los hechos son que Argentina es la 4ª vez que camina cerca de un abismo y recurre a alguien que le ayude. En este caso, al Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, brevemente, Alfredo, mientras todo esto
el tránsito hacia las elecciones, después lo que vaya a ocurrir, si hay cambios en la política económica y demás, estamos viviendo caída en las ventas, un parate en muchísimas actividades, pérdida de empleo, todo esto. Digamos, ¿qué horizonte hacia adelante hay? ¿Cuánto más de recesión y de caída en muchas actividades hay que soportar todavía? Bueno, hasta ahora el gobierno no dudó en elegir entre bajar la inflación con costo en el nivel de actividad o intentar que la economía, digamos, no se enfríe tanto. Objetivamente, tal como lo decía Gerardo, la economía está en una fase ya recesiva. Es decir, ¿por qué sucedió esto? Bueno, porque determinadas decisiones que se tomaron, recordemos que no hace muchas semanas atrás, el primer intento de tranquilizar el mercado cambiario fue vía aumentar los encajes de los bancos, lo cual suponía que aumentaba la tasa de interés. Todos sabemos que si la tasa de interés aumenta, eso lleva a caída del nivel de actividad. Y tal como dicen ustedes, y lo han estado informando en el canal, han caído las ventas. El indicador de cuánto son las ventas, por ejemplo, en el Día de la Madre, lo que dio la Cámara Argentina, da que cayó. La industria tiene un nivel de capacidad utilizada menor. En fin, el gobierno tiene que tomar, después de la elección, creo yo, decisiones en el plano político y en el plano económico. En el plano político, dejémoslo que lo analicen los especialistas sobre la necesidad imperiosa, diría yo, de generar acuerdos y consensos para poder gobernar. Pero en el plano económico, yo creo que tienen que hacer una revisión muy cuidadosa de su diagnóstico. El diagnóstico de que todo se resuelve manteniendo correctamente el resultado fiscal, está claro que no ha dado resultado. Es decir, que el déficit fiscal es algo que hay que tratar de evitar, que la prudencia fiscal es saludable, que no generar desbordes monetarios es necesario, todo eso mirando la inflación, eso es así. Pero no puede agotarse ahí el programa económico. Así es. Alfredo, muchísimas gracias por tu claridad, como siempre. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Gracias, Gerardo. Gracias, Luz. Buenas noches. Chau, chau.